A ti lo que te La hace falta de sexualizar sexualidad es una enfermedad mental. Haces la voz. Feliz, triste, enojada. Ay, sí, Feliz, triste, dice que lo va a hacer, pero al final no va a hacer Tú nada. vuelves a equivocar. ¿Para qué lo haces? Si estás enfermo, eres un tonto. Eres una histérica. menso, Eres una idiota. paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos y me acompaña Lorena Álvarez. Hola, bienvenidos. Y bueno, en este episodio número 2 hablaremos acerca de la ansiedad y también lo que coloquialmente conocemos como esta. Muchas veces pensamos, bueno, creo que tengo ansiedad, pero realmente se han preguntado, ¿es en sí ansiedad o son otras emociones o sentimientos o sensaciones que no sabemos cómo nombrar? Porque últimamente en redes sociales, en diferentes canciones, en diferentes películas, en arte, incluso en memes, he visto mucho que se habla acerca de la ansiedad y que entonces ya todos tienen ansiedad. Y ya tengo ansiedad porque voy a tener un examen, ¿no? Tengo ansiedad por lo que está pasando con el coronavirus. Tengo ansiedad porque tengo peleas con mi familia. Entonces, a mí me hace cuestionarme, ¿realmente todo será ansiedad? ¿O corresponde a otras emociones que no sabemos cómo nombrar? Y sí, como tú lo dices, realmente creo que no todo es ansiedad, pero en ocasiones puede que nos cueste identificar qué es lo que sentimos. Y si tú ves en redes sociales algo que tal vez te checa o varios síntomas o situaciones que tú dices, bueno, tienen que ver con cómo yo me siento, puedes tú pensar que tienes ansiedad, pero en ocasiones puede ser angustia, puede ser miedo, preocupación, y la realidad es que puede ser difícil identificarlo porque si bien tal vez nuestra generación o nosotros sabemos cómo identificar algunas emociones, sobre todo la alegría porque está padrísimo sentirla, pues no nos enseñaron realmente, o a muchas personas no les enseñaron a ponerle nombre a cada, no solo emoción, sino cada sensación que tenemos. Entonces es muy fácil como encajarnos o, bueno, quedar en una cajita que alguien pone de ansiedad y decir, pues yo también soy ansioso o tengo ansiedad. Claro, entonces lo que intentaremos en este episodio es compartir con ustedes un poco más acerca de qué son las emociones, qué son los sentimientos y algunas herramientas para poder identificarlas y así nombrar a lo que sentimos con el nombre correcto. No solo diciendo, si tengo ansiedad, para quitarnos también este peso que a lo mejor denota la palabra ansiedad como trastorno o la etiqueta ansiedad y saber que el trastorno como tal es algo de peso, es algo que requiere tratamiento y en ocasiones lo que coloquialmente llamamos ansiedad simplemente son emociones con otros nombres, ¿no? O disfrazadas de la ansiedad. Y se me hace a mí pues muy bueno que poco a poco se hable más en redes sociales y que incluso existan memes justo acerca de esto, de este tema de la ansiedad, de la depresión, de la salud mental, pero el hecho de que se hable así como dices, Andrea, que luego ya me identifico con eso y me autodiagnostico, me pongo esa etiqueta, hace que carguemos como justamente con ese peso que no toca cargar, o que no siempre corresponde a ese término que usamos como ansiedad. Claro, y yo creo que sí, es súper importante la apertura que se ha generado en redes sociales, pero también creo que es muy importante darle la seriedad que tiene la ansiedad como una problemática de salud mental, entender que para las personas que tienen este trastorno como tal, pues sí es una lucha diaria y una lucha constante consigo mismos y con su mente, y pues que hay que tomarlo en serio, no hay que quitarles el mérito de su lucha diaria, de todo lo que tienen que sobrellevar, y que nosotros aprendamos a nombrar nuestras situaciones de angustia y estrés para, como tú dices, quitarnos ese peso, porque tal vez a veces el creer que tenemos una problemática de salud mental pues nos puede llevar, no sé, a sentirnos más agobiados de lo que ya estábamos antes de
pues de presentar estos, no sé si llamarles síntomas por determinada situación. Y sí sé que es difícil identificar lo que sentimos y ponerle nombre incluso a esas sensaciones tan inexplicables que, como dices, por eso se vuelve fácil poner en esa cajita lo que nos dicen que es la ansiedad o encuadrarlo como tal. Y es difícil y a veces el lenguaje no alcanza, porque lo que yo siento dentro, a veces no hay palabras para explicarlo. Y cuando lo pongo en palabras se queda realmente corto. O sea, decir que estoy triste en ocasiones no define la magnitud de mi tristeza. O decir que estoy nervioso, decir que estoy preocupado, decir que tengo miedo, no define o no alcanza a representar tal cual la sensación que yo estoy sintiendo dentro de mí. Entonces, yo sé que cuesta, pero esperamos que con este episodio alcancemos a diferenciar un poquito más las emociones que existen y darles el nombre más similar o más adecuado, más parecido a lo que vamos sintiendo dentro de nosotros para ir identificando, pues para ir discriminando nuestras emociones y que no todo sea ansiedad y que no todo sea pues negativo, ¿no? Porque yo creo que al escuchar la palabra ansiedad nos queda mucho como esa connotación negativa de decir es que está mal, es que algo entonces tengo que cambiar, cuando a lo mejor simplemente es una emoción que es natural sentirla en ese momento. ¿A quién no le da nervios ir a un examen? Es completamente normal. Pero si ya yo digo, ay, es que tengo ansiedad porque voy a tener un examen, ya se escucha como hay la connotación negativa del peso, de la ansiedad, del trastorno, de la etiqueta, que entonces ya está mal. Y ya dicen, no, pues no te sientas ansioso, es solo un examen. Cuando es completamente normal a lo mejor sentir nervios, ¿no? Sí, creo que algo que se me hace muy fuerte de lo que dices es ¿qué pasa cuando las palabras no alcanzan? O sea, porque creo que sí se dan mucho estas situaciones de que no puedes ponerle palabras a ese sentimiento o esa emoción que tienes en ti y que no puedes explicársela a otro, pero que tú sientes ese peso. Y creo que el que aprendamos a saber nombrar todo lo que sentimos o las cosas que sentimos, también nos ayuda a generar una empatía, porque entonces cuando sé que lo que yo siento tal vez lo siente otro, me es más fácil ser empático. Y creo que también si entendemos lo que es la ansiedad realmente, podremos llegar a ser más empáticos, porque como tú dices, o sea, luego se pone esta connotación. Tal vez sí puedo decir que tengo miedo de ir a un examen o que tengo miedo de, no sé, intentar algo nuevo, pero si dices, tengo ansiedad de ir a un examen, ya es así como que, a ver, espérate, tranquilízate, como si no se pudiera sentir eso. Sí, es eso. Y yo creo que entonces lo que tendríamos que hacer aquí es cuestionarlo o comenzar a cuestionarnos cómo realmente se siente nuestra ansiedad, para entender si sí es ansiedad como tal, como el trastorno, con todos los síntomas que esta conlleva, o simplemente una emoción que no sabemos ponerle nombre. Empezar identificando en qué parte de nuestro cuerpo se siente, de qué manera se siente, a qué otras palabras me comienza a relacionar eso que voy sintiendo. No sé, a lo mejor me comienzan a relacionar en mi mente con tristeza, con nostalgia, con otras palabras de otras emociones que no son necesariamente ansiedad. Entonces, hay que cuestionarlos realmente cómo se siente esto, porque me ha pasado que en ocasiones llegan pacientes a consulta con su autodiagnóstico, ¿no? Con su etiqueta, que dicen, yo vine a terapia porque tengo ansiedad. Y dentro de la sesión se van dando cuenta de que a lo mejor no es realmente ansiedad, que van siendo un montón de situaciones que sí generan ciertas emociones, pero que es más fácil decir, ya tengo ansiedad, entonces voy a venir por esto a afrontar lo que realmente está pasando. Entonces es bien importante cuestionarnos a qué le llamamos ansiedad. Sí, creo que también para comenzar a cuestionarnos esto, tendríamos que entender bien qué es una emoción y qué es un sentimiento. Si yo pudiera decirlo como de la manera más simple y como yo lo comprendo y como para mí es fácil de entender, es la emoción es esta, tal vez como sensación que es rápida y automática. Que, por ejemplo, cuando llega alguien que yo no me esperaba, ese momento de sorpresa, de emoción, esa es la emoción. Pero el sentimiento es algo mucho más prolongado. Tal vez, no sé, ya que viste a la persona, ya que te pasó, no sé, la euforia de
de verla después de tanto tiempo, pues ya como que te sientes más calmado, más equilibrado y puede ser como un sentimiento de, ¿qué será? Felicidad tal vez, calma. ¿Tú cómo podrías explicarlo de acuerdo a lo que tú entiendes, Lore? Sí, creo que quedas justo en el punto. La emoción es la reacción básica, inmediata, a lo mejor incontrolable, como impulso, y el sentimiento ya es lo que se prolonga. Entonces, uno siempre escucha que dicen, hay que aprender a controlar las emociones, pero en ocasiones realmente no podemos controlar aquello que se siente. Entonces, la emoción es básica, natural, instintiva, una reacción, y el sentimiento ya es realmente esta emoción prolongada o combinada con otro tipo de emociones, combinada con otro tipo de pensamientos, de creencias, de experiencias, y el sentimiento ya va siendo más alargado, como dices, Andrea, alargado en el tiempo, más que la emoción. Y creo que también a veces es un poquito sin sentido o difícil controlar las emociones, como, bueno, las personas a veces dicen, ¿no? De que contrólate, porque hay que entender el pasado, ¿no? ¿Por qué reaccionamos automáticamente? ¿Por qué lo hacemos así por instinto? Bueno, porque en algún punto de nuestra vida, de nuestros antepasados, el que reaccionaran rápido y automático definía si vivían o morían. O sea, era supervivencia y era en cuestión de segundos. Entonces, bueno, no sé si les ha pasado, pero a mí a veces me pasa que reacciono de cierta manera, sobre todo cuando estoy molesta, y que de la nada dices, ay, o sea, ¿en qué momento me perdí? O sea, que ni me di cuenta que reaccioné de esta manera, que ni lo pensé, que ni conté hasta 10 y ya después de un tiempo dices, no inventes, o sea, tal vez dije cosas que no debía, tal vez dije cosas que no sentía, pero por eso, porque nuestras emociones son automáticas y rápidas. Entonces, sí es difícil controlarlas tal vez, pero o sea, se puede hacer. Claro, como dices, las emociones son meramente evolutivas, las emociones, y como dices, es una reacción que en ocasiones no podemos controlar, pero sí podemos controlar lo que hacemos con esa reacción. O sea, eso lo sentimos. Es a lo mejor, por ejemplo, natural sentir el miedo, reacciona a un estímulo pues que realmente da miedo, pero lo que se puede controlar es si voy a alejar de ese estímulo o si me voy a quedar ahí otro rato. O por ejemplo, es natural sentir enojo, que es otra de las emociones básicas, pero uno puede controlar cómo actúa frente a esa reacción automática, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. La emoción, sí, es una reacción automática en el sentido de que uno lo siente y no lo puede controlar. O sea, no puede decir, sí, espérate, dejo de sentirme enojada, ¿no? Al enojo a lo mejor ahí va a estar, pero lo que sí puedes hacer es controlar lo que vas a hacer con ese enojo. Que ya más adelante, en otro capítulo, también hablaremos de esa inteligencia emocional, de aprender a controlar nuestras acciones a partir de nuestras emociones. Pero es importante entonces identificar cuáles sí son emociones básicas, naturales, incontrolables, instintivas, reacciones, y cuáles son otras sentimientos, por ejemplo, que son diferentes, pues, en este sentido. Sí, y el reconocerlas y conocerlas va a ser el primer paso para poder gestionarlas de una manera más asertiva, porque como dice Lore, pues sí, llega esa emoción, pero sí se puede controlar la reacción que se tiene ante el estímulo, o sea, no la emoción como tal, pero sí cómo tú lo gestionas. Y bueno, las emociones básicas son las siguientes: tristeza, alegría, ira, miedo, sorpresa y asco. La tristeza surge porque hay una pérdida de algo, alguien o una decepción y, bueno, conlleva un proceso de duelo. Bueno, podemos llorar, creo que es como lo que más se relaciona con la tristeza, pero no nada más como que se da de esta manera. Hay personas que se tornan hacia la introspección, hacia el análisis y la reflexión y comprender cómo la situación a la que nos vemos enfrentada va a afectar nuestra vida y así también poder planificar o pensar en este nuevo comienzo. Y nos ayuda también a tener un momento de contacto interior
Y bueno, evidentemente se siente una disminución de la energía y del entusiasmo, tal vez de actividades que antes nos parecían divertidas o placenteras. Por otro lado, la ira es aquella respuesta que damos normalmente en situaciones que nos parecen injustas, cuando nos sentimos atacados o cuando sucede algo que a lo mejor no sucede como hubiéramos querido. Entonces, en este momento en el que surge la ira o el enojo, nos activamos y nos preparamos como para el ataque. Es una emoción, como decíamos, instintiva que viene de la evolución, en aquellos momentos en los cuales nuestros antepasados necesitaban a lo mejor este arranque de adrenalina para que el cuerpo se preparara para el ataque. Entonces, por eso es que cuando sentimos enojo o cuando sentimos ira, sentimos como nuestro ritmo cardíaco se eleva, como la sangre va fluyendo como más rápidamente por nuestro cuerpo y se acumulan las manos como para tenerlas listas para la pelea. Entonces, por eso es que en ocasiones, cuando sentimos este tipo de emociones, de ira o enojo, pueden repercutir en actos violentos, podemos actuar de manera que después nos podemos arrepentir. Si la canalizamos de una buena manera, pues nos puede dar cierta energía para defendernos y para sobrevivir. Y bueno, creo que es importante mencionar que la mejor manera de enfrentarse a la ira no es reprimirla, pero tampoco actuar en consecuencia a ella, porque nos ayuda a poner límites, a defender nuestros derechos y a estar alerta. La siguiente emoción es la alegría, que creo que es la que posiblemente la mayoría de las personas disfruta más y como que la que le resulta más placentera. Y hay muchas situaciones que nos llevan a sentir esta emoción cuando logramos nuestros objetivos, cuando recibimos algo, cuando estamos con las personas que queremos y nos es muy fácil sentirla porque es muy agradable, nos sentimos con más vitalidad, optimistas, pero al igual que las otras emociones tiene un tiempo determinado en lo que nuestro cuerpo recupera cierto equilibrio. Y bueno, la razón por la que nos sentimos tan en paz es que en nuestro sistema nervioso se inhiben sentimientos negativos y pensamientos inquietantes y esto nos lleva a sentirnos tranquilos, con mucho entusiasmo y como con descanso y plenos. Otra de las emociones básicas es la sorpresa y esta aparece cuando sucede algo que no esperábamos, ya sea positivo o negativo, depende de cómo vayamos interpretando estas situaciones. Y la función de esta emoción es que podamos prestar más atención en esa situación o en ese estímulo que no esperábamos que se está presentando para poder reaccionar de una mejor manera ante este. Como decíamos, no importa si es positivo o negativo, prestarle más atención para reaccionar de una buena manera. Entonces esta emoción, al igual que las otras, dura poco tiempo y suele llevar a otras emociones. La quinta emoción básica es el asco. Esta nos protege de comer alimentos que pueden estar en mal estado o que puedan hacernos daño. Creo que se puede ver porque está ligada a nuestros antepasados y cómo esto les funcionaba, ya que pues, ellos no era como que iban y compraban la comida en un supermercado, sino que pues tenían que recolectar frutos o cazar. Entonces esto les ayudaba mucho a que pues como cuidar su persona. Y tiene la capacidad de cerrar el apetito, aunque tengas mucha hambre, para como una defensa del organismo y puede generar aversiones gustativas, que esto se refiere en ocasiones cuando comemos, por ejemplo, un pescado que estaba echado a perder, puede que después aunque nos guste mucho el pescado, si nos traen un pescado, nuestro cuerpo sienta asco, porque en algún momento fue algo que hizo que nuestra vida tal vez corriera algún peligro al intoxicarnos. Y bueno, por último, el miedo, como emoción básica, es una reacción normal ante situaciones desconocidas que podrían llegar a ser incluso amenazantes o peligrosas. También, como el resto de las emociones, son necesarios para la supervivencia, porque gracias al miedo es que podemos evitar los riesgos, evitar esas situaciones que nos pueden poner en peligro y mantenernos a salvo. Entonces, nos ayuda a reaccionar de manera instintiva para principalmente eso, proteger nuestra seguridad. Entonces, por eso es que estas sensaciones de miedo también nos ponen como en este estado en el que se facilita la huida.
Entonces, la sangre se va más a las partes del cuerpo que necesitan acción, por ejemplo, las piernas o los brazos para huir. Y el rostro, por ejemplo, se queda pálido en algunos momentos y pareciera que nos congelamos porque la sangre se va a otras partes del cuerpo para que podamos precisamente huir de aquella situación que podría ser peligrosa para nosotras. Al mismo tiempo, el miedo nos ayuda también a estar pues más vigilantes, a como afinar más nuestros sentidos, sobre todo el oído y la visión, para que podamos estar atentos ante esa situación desconocida y para poder funcionar como más aceleradamente, que nuestro cerebro pueda pensar bien qué hacer, qué decidir para huir y para sobrevivir. Claro, y creo que otra de las razones por las que es muy importante conocer las emociones básicas es porque en ocasiones podemos sentirnos emocionalmente alterados y sentir que no podemos pensar correctamente. Y si no tenemos la capacidad de gestionar estas emociones, una perturbación emocional constante puede generar como un deterioro en nuestra capacidad intelectual. Y bueno, otra de las razones es que a pesar de que creemos que todas nuestras decisiones o algunas son racionales, pues la gran noticia que les tengo es que no es así, porque nuestro aprendizaje emocional que hemos tenido a lo largo de la vida envía señales a nuestro cerebro y a nuestro organismo que simplifican de alguna manera nuestra decisión, es decir, nuestro cerebro y nuestro aprendizaje emocional elimina algunas posibilidades y destaca otras para que entonces, nosotros creemos que todo es racional, pero no, estamos tomando dicha decisión por algunas posibilidades que ya fueron eliminadas. Sí, se dice mucho coloquialmente que debemos basarnos en la razón antes que en la emoción para decidir, pero como dices, Andrea, yo creo que es muy importante ese trabajo que va haciendo en automático nuestro cerebro de ir descartando como lo que no ha servido en relación también a las emociones para tomar otras decisiones, como las emociones son instintivas, decisiones que nos lleven a sobrevivir, a ponernos primero, a pues preservar nuestra vida. Entonces, ese mito de que las decisiones deben ser siempre racionales y nunca emocionales, nuestro cerebro nos dice no, pues sí son necesarias las emociones, porque las emociones no son solamente esas sensaciones que surgen de la nada, ¿no? Como decimos, vienen desde la evolución, nos ayudan a sobrevivir y están basadas también en nuestro sistema nervioso central. Surgen desde ciertas estructuras desde nuestro cerebro, como el sistema límbico o como la amígdala, que se encargan de justo ir produciendo ciertos químicos en nuestro cerebro para que podamos producir esta respuesta emocional. Entonces es muy necesario este trabajo que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro va haciendo de manera inconsciente, claro, para que vayamos respondiendo emocionalmente ante las situaciones que se nos van presentando. Y creo que algo muy importante al ya conocer como todas las emociones y para qué funciona cada una, es entender que a pesar de que se les ha dado a algunas, por ejemplo, la tristeza o la ira, una connotación negativa, la realidad es que no son ni positivas ni negativas, simplemente son emociones que cada una es útil para nuestra supervivencia y que sirven en algo. O sea, el estar triste funciona en dado momento cuando tenemos una pérdida, porque si no, ¿cómo haríamos para afrontar ese duelo? Entonces creo que también es importante que vayamos quitando esta connotación negativa y y que ahora que entendemos cada emoción, podamos tal vez reconocer las sensaciones que hay en el cuerpo y saber si lo que estoy sintiendo es ansiedad o si lo que estoy sintiendo es miedo, si lo que estoy sintiendo es tristeza o qué es realmente lo que yo siento. Claro, por eso es importante describir cada una de estas emociones porque a lo mejor puede parecer muy básico, ¿no? Bueno, ¿qué me van a decir cómo se siente cada emoción si yo la he sentido? Pero es importante pues que le vayamos poniendo nombre a estas sensaciones que en ocasiones lleva la emoción sin darnos cuenta, justo para esto que dices, Andrea, para ir nombrando la emoción como tal, en lugar de solo decir, bueno, es que tengo ansiedad, cuando a lo mejor ya con la descripción que hemos dado de las emociones básicas podemos decir, bueno, no era ansiedad, era miedo, sí es cierto. O, sí es cierto, no era ansiedad, era tristeza.
o algún otro sentimiento derivado de estas emociones, como por ejemplo la preocupación, la angustia, el nerviosismo o aquellos sentimientos que son más prolongados. Como decíamos, las emociones son en periodos cortos, en automático, como reacciones a una situación externa, y el sentimiento ya es más prolongado en combinación con los pensamientos, las creencias y las situaciones pasadas que hemos vivido. Entonces, por eso es necesario identificar bien qué es lo que vamos sintiendo y si realmente es ansiedad o es alguna otra de estas emociones o sensaciones o sentimientos de los que hemos estado hablando en este capítulo. Y creo que para todo esto nos gustaría darles algunos tips, ya sea si crees que tienes ansiedad o si no sabes qué es lo que estás sintiendo y no sabes cómo nombrarlo, cómo empezar desde cero, porque tal vez no se te enseñó qué eran las emociones, cómo se sentían, sino simplemente pues has aprendido sobre la marcha. Bueno, entonces la primera herramienta que nosotros podemos compartir con ustedes es el irnos haciendo conscientes de nuestro cuerpo, ir empezando a poner atención en nuestro lenguaje no verbal para poder así ir reconociendo las emociones de las que hemos hablado. Por ejemplo, cuando me doy cuenta de que cierro los puños, a lo mejor estoy presentando esa emoción de ira, de enojo, que no le había hecho consciente, pero me doy cuenta de que mi cuerpo ya está como listo para la acción, ¿no? Entonces, en el ir reconociendo cómo está mi cuerpo, qué sensaciones voy teniendo en él y qué lenguaje no verbal estoy presentando, allí puedo identificar más fácilmente, sí, cierto, es esta emoción. Sí, y bueno, creo que tal vez en ocasiones se nos hace más fácil reconocer alguna emoción, hablando como de mi propia experiencia. Yo suelo ponerme súper roja con casi cualquier emoción. Confirmo. Pero sobre todo cuando estoy enojada. Entonces, yo automáticamente sé que algo me molestó. Pero, por ejemplo, cuando me siento triste, intento no pelearme con esa emoción y más bien preguntarme, porque tal vez ya la reconocemos, pero muchas veces no entendemos por qué está ahí o por qué nos sentimos así. Y creo que ese es el segundo paso, que ya reconocí cómo me siento, ya soy consciente de mi cuerpo. Ahora preguntarme, ¿por qué me siento triste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué situación que me pasó en estos días o en estos momentos me hizo sentirme de esta manera? Otra manera que también suele ayudar mucho para reconocer las emociones, que podríamos decir como tercer paso, sería también escribir. La escritura, pero no de una manera ordenada, sino simplemente en esa manera en la que uno va escribiendo lo que se le viene a la mente, sin buscar que tenga sentido, sin buscar crear un poema o algo literario, algo con estructura, sino simplemente como vómito verbal en palabras, porque también en esas palabras que vamos relacionando con las sensaciones que llevamos dentro, podemos encontrar allí, después de que pasa la emoción, pistas de por dónde iba, ¿no? Para que podamos entender mejor qué es lo que me estaba pasando y diferenciarlo de la ansiedad, que coloquialmente le llamamos, y comenzarlo a nombrar con la emoción que le corresponde. Y creo que otra de las estrategias que funciona mucho y que se ha visto últimamente con toda esta situación de encierro es el meditar. El meditar ayuda a que conectemos mucho con nuestro cuerpo o el simplemente hacer ejercicios de relajación. Son a veces muy cortos, pueden ser de 3-4 minutos, también de 2 horas si así lo quisiéramos, pero todo esto con el fin de, como decía Lore, hacernos conscientes de nuestro cuerpo, de lo que estamos sintiendo, de lo que nos está pasando y entonces sí entender como toda esta situación y por qué se está dando. Y bueno, para complementar a todo esto que hemos hablado el día de hoy, quisiera invitarlos a que vean en nuestras redes sociales, @y cómo te sientes con eso, un post que tenemos justamente sobre las emociones y los diferentes nombres que se les pueden dar, porque no siempre tal vez los vamos a ver como miedo, como alegría, sino tal vez nombrados de otra manera o que nosotros los conocemos de otra manera. Y el tener mayor vocabulario nos podría ayudar a también entender qué es lo que sentimos. Y darle el nombre que se le merece, no necesariamente la ansiedad, como hemos dicho en todo nuestro capítulo de hoy.
Pero bueno, entonces en el próximo episodio compartiremos con ustedes un poco más acerca de la inteligencia emocional, de cómo encontrar la manera de equilibrar nuestras emociones y que el chiste no es reprimirlas, sino saber cómo actuar en congruencia con estas, pero también de una manera asertiva en las diferentes áreas de nuestra vida y en las diferentes relaciones que mantenemos con las personas a nuestro alrededor, para que las emociones no nos perjudiquen ni a nosotros ni a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, en el próximo capítulo compartiremos con ustedes un poco acerca de este tema y seguimos conectados. Comenten en nuestras redes sociales y cómo te sientes con la ansiedad. Y los invitamos a que en nuestras redes sociales nos comenten qué les funciona a ustedes para reconocer sus emociones y gestionarlas. Y nos vemos el próximo miércoles en el episodio 3 de ¿Y cómo te sientes con eso? Nos vemos.